Ella compró un viejo remolque abandonado con las últimas monedas que le quedaban. Pensó que sería solo un refugio improvisado para sus 5 hijos, un escondite en medio del bosque. Pero al limpiar el suelo podrido, escuchó un sonido que venía desde debajo de la tierra, un sonido que cambiaría para siempre el destino de su familia. Puedes imaginar lo que es perderlo todo, incluso la esperanza, y tener que vivir en un pedazo de metal oxidado en medio de la nada, solo para descubrir que, justo debajo de tus pies, algo o alguien estaba escondido, esperando por ti. Parece una historia de película, pero ocurrió de verdad, en la Sierra de Chihuahua en 1987, y lo que esa mujer encontró allá abajo no era solo un misterio, era un secreto capaz de destruir a los poderosos y reescribir el significado del valor humano. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te pondrá la piel de gallina hasta el último segundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de bajar a una cueva oscura encontrada bajo el suelo de tu propia casa? Quiero leer lo que tu corazón diría en ese momento. Soledad Martínez tenía 38 años cuando su mundo se hizo pedazos. Era 1987, y el camión que transportaba a los jornaleros de la pizca de manzana volcó en la curva conocida como el Espinazo del Diablo. Su esposo, Ramiro, nunca regresó a casa. La compañía agrícola, tras meses de evasivas, le entregó un sobre con unos pocos miles de pesos como compensación. Era una miseria, 150,000 pesos de la época, que apenas valían para sobrevivir un mes. 150,000 pesos que representaban la vida de un hombre bueno, un padre de 5. 150,000 pesos que cabían en el bolsillo de su delantal gastado. Soledad era viuda, ahora con 5 bocas que alimentar. El mayor, Mateo, de 12 años, apenas entendiendo que ahora era el hombre de la casa. Las gemelas, Luna y Estrella, de 8. El pequeño Tadeo, de 5. Y la bebé, Luz, que aún tomaba pecho. Ramiro había sido su ancla, un hombre callado pero de manos fuertes, que siempre volvía del campo con una sonrisa cansada y un dulce escondido para cada niño. Ella aún recordaba su última mañana, cómo él le había dado un beso en la frente antes de subir al camión. «Cuida a mis muchachos, Sole», le dijo. «Prométeme que saldrán adelante». Ella lo había prometido, sin saber que esa promesa se convertiría en una sentencia de lucha diaria. Seguir adelante fue más brutal de lo que cualquier promesa podía anticipar. Sin el sueldo de Ramiro, el dueño del pequeño cuarto de adobe donde vivían, les dio 2 semanas para desalojar. Soledad no tenía familia cercana. Todos habían migrado al norte, a Ciudad Juárez o más allá. Se vio en la calle, dependiendo de la caridad de la parroquia y de lo poco que ganaba lavando ropa ajena en el río. Durante 3 meses, durmieron en el suelo de la sacristía, gracias a la piedad del padre Javier. Pero la presión de las buenas familias del pueblo crecía. No veían bien a una viuda y sus 5 hijos invadiendo la casa de Dios. Soledad sabía que su tiempo allí se acababa. Fue entonces, en una mañana fría de noviembre, que todo cambió. El sacristán, don Chema, un hombre de pocas palabras, le dijo que el dueño del cuarto había quemado las pocas pertenencias que no pudieron sacar. Soledad sintió que el suelo desaparecía. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? Solo le quedaban 80,000 pesos de aquella compensación, guardados en un calcetín amarrado a su cintura, un dinero que había jurado no tocar salvo por una emergencia de vida o muerte. Esta era esa emergencia. Caminó durante días, con la bebé Luz rebosada contra su pecho y los otros 4 agarrados de su falda, preguntando en cada portón. Buscaba trabajo, un techo, cualquier cosa. Pero en un pueblo pequeño como Krell, una mujer sola con 5 hijos no era una oportunidad, era un problema. Las puertas se cerraban con excusas amables pero firmes. «Ya tenemos quien nos ayude, señora. No hay espacio para tanta gente. Quizás en el aserradero busquen cocinera, pero no reciben niños». Y luego estaban las otras miradas, las de hombres que veían su desesperación como una invitación. El capataz del aserradero, un hombre gordo de bigote sudoroso, la miró de arriba abajo.
Una mujer joven como usted no debería batallar tanto, le dijo, su voz insinuante. Yo podría ofrecerle una casita cómoda, buena comida, a cambio de compañía. Soledad sintió el ácido subirle por la garganta. Busco trabajo honesto, señor, respondió, dando media vuelta y saliendo de allí con la poca dignidad que le quedaba, el llanto de sus hijos siguiéndola como una sombra. Por 3 noches durmieron acurrucados bajo un puente de piedra, cubiertos con cartones que Mateo había encontrado. El frío de la sierra calaba hasta los huesos, y Soledad pasaba la noche temblando, no de frío, sino de miedo a que sus hijos enfermaran, a que la policía rural se los quitara. Los 80,000 pesos seguían en su cintura quemándole. Sabía que necesitaba usarlos no para comida, sino para un refugio, por miserable que fuera. Fue en una tarde gris, cuando el viento soplaba polvo y agujas de pino, que Soledad entró a la tienda de abarrotes La Sierra para comprar 1 kilo de maíz y algo de manteca, usando las últimas monedas sueltas que tenía. Estaba mareada por el hambre, pero se mantenía erguida, negándose a parecer débil. Detrás del mostrador de madera, 2 hombres con botas lodosas tomaban refresco. Soledad reconoció a uno, era el Chivo, un hombre que hacía fletes en una camioneta destartalada. El otro era un desconocido, un comprador de madera. Ese trastero sigue ahí, pudriéndose, decía el Chivo limpiándose la boca. El dueño, ese gringo loco, se murió hace años y nadie reclamó. El municipio quiere quitarlo, pero está muy adentro del bosque, les cuesta más moverlo. ¿Y quién querría esa basura?, rió el otro. Ese remolque está más picado que un queso. Dicen que el gringo, un tal Howard, estaba metido en cosas raras. Desapareció así nomás. El Chivo continuó. Están pidiendo 100,000 pesos por el puro derecho de ocupación del terreno. Pero te apuesto a que si alguien llega con 50, se lo dan con tal de no moverlo. El lugar está maldito, dicen. Lejos de todo, solo sirve para quien ya no tiene nada que perder. Soledad sintió que el corazón le daba un vuelco. Un remolque. Por 100,000, quizás menos. Ella tenía 80. ¿Sería posible? Se acercó a los hombres, sus pasos firmes, aunque sus rodillas temblaban. Disculpen, señores. Su voz salió más clara de lo que esperaba. Estoy escuchando sobre ese remolque en el bosque. ¿Dónde queda exactamente? Los 2 hombres la miraron sorprendidos. Don Elías, el dueño de la tienda, dejó de pesar el maíz. Señora, comenzó el Chivo con una media sonrisa, ese no es lugar para una mujer, y menos con críos. Está a 5 kilómetros del camino principal metido en el bosque, cerca del arroyo seco. El remolque está sobre bloques de cemento, pero el piso está podrido. No tiene puertas, las ventanas están rotas. Y la gente cuenta cosas, añadió el otro bajando la voz. Dicen que el gringo Howard no se murió, que lo mataron por deudas de juego, y que en las noches se oyen ruidos raros, como si siguiera ahí cuidando lo suyo. Nadie se acerca después del atardecer. Soledad tragó saliva, pero no mostró miedo. ¿Y si alguien ofrece 80,000 pesos, creen que los acepten? El Chivo soltó una risa corta. Señora, esa cosa no vale ni 10, pero si usted tiene el valor de irse a vivir a ese nido de alimañas, yo mismo la llevo con el secretario del municipio. Le aseguro que aceptan con tal de sacarlo de sus libros. Hagámoslo entonces, dijo Soledad, desatando el calcetín de su cintura y contando los billetes desgastados sobre el mostrador. El sonido del papel viejo pareció resonar en el silencio de la tienda. Aquí están, 80,000 pesos. Quiero que usted me haga el favor de llevar esta oferta al secretario. Dígale que es todo lo que tengo. Mi nombre es Soledad Martínez, viuda de Ramiro. Los hombres se miraron. Don Elías, el tendero, asintió lentamente, como quien reconoce la desesperación cuando la ve. El Chivo tomó los billetes, los sopesó en su mano y finalmente asintió. Está bien, doña Soledad. Voy a llevar su dinero. Venga mañana a mediodía, y yo le digo si se cerró el trato. Pero le advierto de nuevo, ese lugar le va a costar sangre para hacerlo habitable. Si es que se puede. Yo no le tengo miedo al trabajo, respondió Soledad,
y había una determinación en su voz que hizo que los hombres se callaran. Nunca le he tenido. Esa noche, acurrucada con sus 5 hijos bajo el puente, por primera vez en meses, Soledad sintió algo parecido a la esperanza. Miró la luna fría y susurró: «Ramiro, donde estés, ayúdame. Dame fuerzas para levantar un hogar para nuestros hijos». Al día siguiente, a mediodía, el chivo la esperaba en la tienda con un papel sellado en la mano y una expresión de incredulidad. «Felicidades, doña Soledad. Ahora es usted dueña, o bueno, ocupante legal, de un remolque de aluminio modelo 1960, con 400 metros cuadrados de terreno forestal, ubicado en el paraje El Arroyo Seco». Al secretario le dio tanta risa que alguien quisiera pagar por esa basura que agarró los billetes y selló el papel sin hacer preguntas. Dijo que buena suerte sacando a las víboras. Soledad tomó el documento, un simple papel oficial que atestiguaba su derecho. Sus manos temblaban al sostenerlo. Era suyo. Por primera vez desde que Ramiro murió, tenía algo que era suyo, un lugar en el mundo, un techo, aunque estuviera lleno de hoyos. «¿Puede llevarme ahora?», preguntó ella. «Claro». «Suba a la camioneta con sus críos. Vamos de una vez». El camino fue un tormento. Los 5 kilómetros de terracería se convirtieron en un sendero estrecho que la camioneta apenas podía transitar. Las ramas de los pinos arañaban los costados del vehículo. Cuanto más se alejaban del pueblo, más espeso y silencioso se volvía el bosque. El único sonido era el crujido de la camioneta sobre la hojarasca seca. Finalmente, el chivo frenó en un pequeño claro. «Es ahí, doña Soledad». Y allí estaba. El remolque. Descansaba torcido sobre bloques de cemento, como un animal metálico varado. El aluminio, alguna vez brillante, estaba opaco, manchado de óxido y musgo. Estaba rodeado de maleza alta y pinos que casi lo cubrían. La puerta colgaba de una sola bisagra. Las ventanas eran agujeros vacíos y oscuros. La vegetación había crecido por todas partes, cubriendo los escalones de entrada. Mateo, el mayor, se aferró a la mano de su madre. Las gemelas empezaron a lloriquear en voz baja. El chivo miró a Soledad, esperando ver el arrepentimiento en su rostro. Pero ella solo respiró hondo, acomodó a la bebé en su rebozo y caminó hacia la entrada. El interior era una pesadilla. El olor a humedad, a animal muerto y a podredumbre la golpeó en la cara. El piso de linóleo estaba levantado y en varias secciones, completamente podrido, dejando ver la tierra húmeda debajo. Había excremento de mapaches y ratas por todas partes. Telarañas gruesas colgaban del techo bajo. En lo que fue la cocina, solo quedaba un fregadero oxidado. En el otro extremo, un colchón manchado y rasgado se pudría en un rincón. Pero Soledad vio más allá de la basura. Vio 4 paredes metálicas que, una vez limpias, la protegerían del viento helado de la sierra. Vio un techo que, aunque goteaba, era mejor que el cielo abierto. Vio un piso que, aunque podrido, podía ser parchado. Vio un espacio que era suyo, que nadie podía quitarle. «Es perfecto», dijo en voz baja. Y no había ironía en su voz. El chivo la miró como si estuviera loca. «¿Perfecto, señora?» «Sí». Ella se giró para verlo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de una determinación feroz. «Es nuestro, es todo lo que tenemos, y mis hijos y yo lo vamos a convertir en un hogar». El chivo meneó la cabeza, aún sin creerlo, pero algo en su mirada cambió. «Pues, tiene usted más agallas que muchos hombres que conozco, doña Soledad. Eso sí, si necesita... Bueno, si ocupa algo de la tienda de don Elías, dígale que yo respondo. Mi rancho está a unos 6 kilómetros, bajando por el camino principal. Dios la ayude». «Gracias, señor. No olvidaré su gesto». Cuando la camioneta desapareció, dejando tras de sí una nube de polvo, Soledad y sus 5 hijos se quedaron solos frente a su nueva propiedad. El silencio del bosque los envolvió, denso y pesado. Mateo, con sus 12 años, apretó los puños.
Aquí vamos a vivir, amá. Las gemelas se escondieron detrás de la falda de Soledad y Tadeo comenzó a llorar abiertamente. Soledad apretó la mandíbula. Aquí vamos a vivir, dijo con firmeza. Huele feo ahora, pero es nuestro. Vamos a limpiarlo. Este lugar será nuestro castillo. ¿Entienden? Nadie nos va a correr de aquí. Y Soledad Martínez, viuda, con 5 hijos y un remolque inservible en medio de la nada, comenzó a trabajar. Los primeros días fueron una batalla contra la mugre y el abandono. Soledad despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta que sus músculos gritaban. Primero sacó el colchón podrido, arrastrándolo ella sola hacia el bosque, con náuseas por el olor. Luego, con una rama que encontró, empezó a barrer. Barrió kilos de excremento seco, nidos de rata, hojas y basura que el gringo Howard había dejado. Mateo la ayudaba, sus pequeños brazos luchando con el peso de la basura. Las gemelas, una vez superado el susto inicial, fueron enviadas al arroyo seco que, por suerte, aún tenía un hilo de agua limpia a casi medio kilómetro de distancia. Iban y venían con botes de lámina oxidados, acarreando agua. Soledad usó esa agua y un pedazo de su propia ropa para lavar cada centímetro del interior. Fregó las paredes de aluminio, el fregadero, el techo. El olor a humedad no se iba, pero el olor a podredumbre empezó a ceder. Para tapar los hoyos de las ventanas, usó los mismos cartones que habían usado para dormir bajo el puente. Para la puerta, Mateo encontró unas tablas viejas en el bosque y Soledad, usando un alambre oxidado, logró asegurarla de manera rudimentaria. No cerraba bien, pero al menos era una barrera contra la noche. Para los hoyos más grandes en el piso, usó piedras planas que encontraron en el arroyo, rellenando los huecos con lodo y hojas de pino, creando un suelo irregular pero transitable. Por las noches, dormían todos juntos en el rincón más seco, sobre un montón de hojas de pino secas que habían recolectado, cubiertos con la única cobija que tenían. Soledad apenas dormía, su cuerpo adolorido, escuchando los ruidos del bosque, los coyotes aullando a lo lejos, el viento golpeando el metal. Era un dolor que la mantenía despierta, pero también era la satisfacción de estar construyendo algo. Fue en la mañana del 6.º día que sucedió. Soledad había decidido que no podían seguir durmiendo sobre las hojas de pino en el rincón. El piso en el centro del remolque estaba tan podrido que se hundía peligrosamente con cada paso. «Mateo», le dijo a su hijo, «tenemos que arrancar esta madera podrida, antes de que Tadeo o las niñas se caigan y se lastimen. Usaremos la tierra de abajo para nivelar». Mateo asintió con seriedad. No tenían herramientas. Así que, arrodillados, Soledad y Mateo comenzaron a arrancar los pedazos de linóleo y madera contrachapada con sus propias manos. La madera estaba húmeda, casi deshecha, convertida en una pulpa oscura por la humedad que subía de la tierra. Era un trabajo asqueroso, y sus manos se llenaron de astillas, pero siguieron adelante, sacando pedazo tras pedazo, arrojándolos fuera del remolque. El hueco que estaban abriendo dejaba ver la tierra oscura y las vigas de metal del chasis del remolque. Estaban trabajando cerca del centro, moviéndose hacia lo que fue la pequeña cocineta. Fue entonces cuando los dedos de Soledad golpearon algo que no era tierra blanda ni metal oxidado. Era madera, madera sólida. Soledad se detuvo. «Mateo, espera». Su corazón comenzó a latir más rápido, sin razón aparente. Se arrodilló y empezó a escarbar con las manos, quitando la pulpa de madera podrida y la tierra húmeda que se había acumulado. Y allí, unos centímetros por debajo del nivel original del piso, encajadas entre 2 vigas del chasis, había unas tablas de madera. No eran parte de la estructura del remolque, eran más gruesas, puestas intencionalmente sobre la tierra. Eran 4 tablas anchas, de pino viejo pero sólido, cada una de 1 metro de largo, ensambladas perfectamente, formando un cuadrado. Estaban cubiertas por esa capa de escombros del piso superior, como si el piso podrido hubiera estado ocultándolas. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte, Soledad limpió toda la tierra de alrededor.
Las tablas parecían viejas, pero la madera de abajo estaba sorprendentemente seca. Intentó levantar una de las orillas usando sus uñas. Resistió al principio, atascada por el lodo seco, pero luego cedió con un crujido largo y quejumbroso. Debajo había oscuridad, un vacío, un hoyo. Soledad hizo palanca con un pedazo de metal que había encontrado y levantó la primera tabla, luego la segunda. Y allí, en medio del piso de su nuevo hogar, había una abertura cuadrada de 1 metro por lado que descendía a la negrura absoluta. Alguien había cavado esto, el antiguo dueño, el gringo Howard. ¿Pero para qué? ¿Para esconder qué? Soledad se asomó, pero el olor que subió era diferente al de la humedad. Era un olor metálico, agrio, un olor a encierro y a sudor. Estaba a punto de llamar a Mateo para que trajera la única vela que tenían cuando escuchó un sonido. Tan bajo que pensó que era el viento. Pero lo oyó de nuevo. Era un movimiento, un roce como tela contra tierra seca, y luego una respiración, entrecortada, aterrorizada. Su sangre se heló. Había algo vivo allí abajo. Mateo, pálido, se aferró al brazo de su madre. ¿Qué fue eso, amá? Las gemelas, que jugaban en un rincón, se quedaron quietas, sus ojos grandes fijos en el agujero oscuro. Soledad levantó un dedo, pidiendo silencio absoluto. El único sonido era el viento entre los pinos. Y entonces, de nuevo, la respiración, un jadeo rápido seguido de un quejido ahogado. «¿Quién está ahí?», gritó Soledad, su voz temblando, agarrando el pedazo de metal que había usado como palanca. «Salga de ahí o llamo a la policía». El silencio que siguió fue total, opresivo. Hasta los pájaros parecían haber enmudecido. Soledad se inclinó un poco más, su corazón golpeando tan fuerte que le dolía el pecho. Los niños se habían replegado contra la pared del fondo, acurrucados juntos. «Por favor», intentó de nuevo, su voz más suave pero temblando. «Si hay alguien ahí, responda. No vamos a lastimarlo. Tenemos niños». Y entonces, como un susurro salido de las entrañas de la tierra, una voz débil, rasposa, masculina y claramente aterrorizada, respondió en un español quebrado con un acento extraño. «Ayuda, por favor, no dejen que me encuentren, no griten». Soledad casi deja caer el metal. Sus rodillas fallaron y tuvo que apoyarse en el borde del piso podrido para no caer. Había un hombre escondido en un hoyo cavado bajo su remolque. Su primer pensamiento fue de terror absoluto. ¿Era un criminal? ¿Un fugitivo? ¿El gringo Howard, que decían estaba loco? ¿Estaban sus hijos en peligro? Miró a Mateo, que temblaba, pero sostenía una piedra en la mano, listo para defender a sus hermanas. El miedo de Soledad se transformó instantáneamente en furia protectora. «Salga de ahí ahora mismo. Salga con las manos donde pueda verlas. No voy a repetirlo». Pero la única respuesta fue un tosido seco y un gemido de dolor. «No puedo. Estoy herido. Por favor, señora. Agua, solo agua. Ellos me buscan». La voz era joven. No sonaba amenazante, solo desesperada. Soledad estaba paralizada, atrapada entre el miedo por sus hijos y la súplica de la voz. ¿Qué hacía? ¿Correr al pueblo? Tardaría horas, y no podía dejar a sus hijos solos, ni arrastrarlos por el bosque con un desconocido escondido debajo de su casa. Con el corazón en la garganta, Soledad tomó una decisión. Necesitaba ver. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. «Mateo», dijo tratando de mantener la voz firme, «lleva a tus hermanas afuera. Quédense junto al árbol grande y no se muevan de ahí. No entren por nada del mundo hasta que yo les diga. Ahora». Mateo, aunque asustado, obedeció. Agarró a las gemelas de la mano, levantó a Tadeo y los guió fuera del remolque. Soledad esperó hasta oír sus voces alejarse. Sola en el remolque, con el agujero oscuro respirando a sus pies, encendió la única vela que tenía. La llama parpadeó, débil. «Voy a bajar la vela», dijo en voz alta. «Voy a ver quién es usted. Si intenta algo, le juro por mis hijos que lo lastimo». Sosteniendo la vela con una mano y el tubo de metal con la otra,
Se arrodilló y bajó la luz hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y olía a tierra húmeda y a algo más, un olor a enfermedad. Y lo que la débil luz reveló la hizo ahogar un grito. No era muy profundo. La luz de la vela reveló paredes de tierra compacta, excavadas a mano. Serían unos 2 metros hacia abajo, lo suficiente para que un hombre se sentara, pero no para estar de pie. Había unos huecos toscos cavados en la pared de tierra a modo de escalones. El olor a enfermedad y a miedo era más fuerte ahora. «Voy a bajar», dijo Soledad, su voz resonando en el pequeño espacio. «No te voy a lastimar, solo quiero ver». Dejó el tubo de metal en el borde, al alcance de su mano, pero bajó solo con la vela. Sus pies descalzos buscaron los huecos en la tierra. El aire abajo era helado, viciado. Cuando sus pies tocaron el fondo de tierra apisonada, levantó la vela, y lo que vio hizo que se le helara la sangre en las venas. Acurrucado en el rincón más alejado, hecho un ovillo, había un muchacho, no un hombre, apenas un adolescente. No tendría más de 19 o 20 años. Era de piel clara, o al menos lo era bajo la capa de mugre, lodo y sangre seca. Su cabello rubio estaba apelmazado. Vestía lo que alguna vez fueron unos jeans y una camiseta de algodón, ahora hechos jirones, tiesos de sangre oscura. Una de sus piernas estaba extendida en un ángulo antinatural, hinchada y morada, con 2 tablas sucias atadas a los lados con tiras de tela, un entablillado improvisado. Su rostro estaba desfigurado por los golpes, un ojo estaba completamente cerrado por la hinchazón, su labio partido, y sus manos. Sus manos estaban destrozadas, las uñas rotas, los nudillos en carne viva, como si hubiera intentado cavar con ellas. Pero sus ojos, el único ojo visible, estaba abierto, desorbitado, fijo en ella con un terror tan puro, tan animal, que Soledad sintió una punzada en el estómago. «Dios santo», susurró Soledad, sintiendo que las lágrimas le brotaban. «Por Dios, muchacho, ¿qué te hicieron?» El joven tembló tan violentamente que sus dientes castañetearon. Se encogió aún más contra la pared de tierra, levantando sus manos destrozadas como para protegerse. «No, no me entregue», suplicó, y su voz era un graznido ronco, el español quebrado por un acento norteamericano inconfundible. «Por favor, señora, por el amor de Dios, no deje que me encuentren. Me van a matar. Le juro que me matan. Prefiero morir aquí». Soledad sintió que el corazón se le partía. No era el gringo Howard, no era un asesino, era un niño. Un gringo perdido y aterrorizado, escondido bajo la tierra como un animal herido. El miedo que sentía por sus hijos seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una compasión abrumadora. «Cálmate», dijo suavemente, bajándose despacio, en cuclillas, para no asustarlo más. «No te voy a entregar a nadie, no te voy a lastimar. Te lo juro por la vida de mis 5 hijos, te lo juro». El muchacho la miró, el terror en su ojo sano luchando contra un atisbo de esperanza. «¿Quién es usted?» «Me llamo Soledad, Soledad Martínez. Acabo de mudarme a este remolque, hoy hace unas horas». Le mostró sus manos sucias de lodo y madera podrida. «No sabía que había nadie aquí. Nadie me dijo nada». «¿Se mudó?» El muchacho parpadeó, confundido. «Este lugar estaba abandonado. Llevo aquí mucho tiempo». «Pues ya no está abandonado», dijo Soledad con firmeza. «Ahora es mío, es mi casa. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» El muchacho dudó, sus ojos yendo de la cara de Soledad a la abertura oscura arriba, como si calculara si podía confiar en ella. Finalmente, con voz casi inaudible, respondió: «Alex, me llamo Alex. Alex Thompson». «Alex», repitió Soledad suavemente. El nombre sonaba extraño en la humedad de aquel hoyo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo, Alex?» El muchacho miró hacia la oscuridad, como si intentara contar los días en las paredes de tierra. No sé. Mucho. La pierna... Creo que fue hace 2 semanas. O más. Perdí la cuenta de los soles.
Soledad sintió un nudo en la garganta. 2 semanas. O más. Este muchacho había estado sobreviviendo en un agujero bajo tierra, herido, solo, mientras ella luchaba por un techo en el pueblo. ¿Y qué comiste? ¿Cómo? Y Alex bajó la mirada avergonzado. Tenía una mochila con unas barras de granola. Se acabaron hace, no sé, 5 días, 6. El agua. Había una botella, pero se acabó. Estaba lamiendo la humedad de la tierra. El estómago de Soledad se contrajo. ¿Y tu pierna qué pasó? ¿Esos golpes? Alex cerró su ojo sano, como si reviviera el momento. Me caí. No, me empujaron. Desde la camioneta. Traté de correr, pero me alcanzaron, me golpearon. Con las culatas de los rifles. Creí que me iban a matar ahí mismo, en el bosque. Me rompieron la pierna a patadas. Luego se rieron y se fueron. Me dejaron ahí para que me comieran los coyotes. ¿Quiénes? Preguntó Soledad, su voz apenas un susurro. ¿Quién te hizo esto? El terror volvió al rostro de Alex, tan intenso que Soledad retrocedió un paso. Ellos, los hombres de don Artemio, los guardias del aserradero. El aserradero, el mismo lugar donde el capataz le había hecho aquella proposición indecente. Soledad sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del hoyo. Don Artemio era el dueño de medio pueblo, un hombre poderoso y temido, del que se decía controlaba todo desde la madera hasta la policía rural. «Ellos me están buscando», sollozó Alex, las lágrimas finalmente abriéndose paso por la mugre de su rostro. «Ofrecieron dinero por mí, lo oí en el pueblo antes de que me encontraran, $50,000, 50,000 por encontrar al gringo espía. $50,000. Era una fortuna inimaginable. Soledad podía sentir el peso de esa cifra. Con ese dinero podría comprar una casa de verdad en Chihuahua, mandar a sus hijos a la escuela, vivir sin miedo, sin hambre. Todo lo que tenía que hacer era salir de ese hoyo, caminar al pueblo, encontrar a don Artemio y decirle dónde estaba el muchacho. Garantizaría el futuro de sus 5 hijos. Pero entonces miró aquellos ojos aterrorizados, ese cuerpo roto, ese niño, porque eso era lo que era, un niño extranjero y destrozado. Miró sus propias manos callosas de lavar ropa ajena, de arrancar madera podrida para darles un techo a sus hijos, y Soledad supo que no había elección. No realmente. «Voy a buscar comida», dijo finalmente. «Y agua, tienes que comer, y algo para esa pierna está muy mal. Después veremos qué hacer». ¿Me va a denunciar?», preguntó Alex temblando. Soledad lo miró fijamente a los ojos y le dijo la verdad que sentía en sus entrañas. «No lo haré. Pero necesitas contarme tu historia. Necesitas decirme cómo llegaste aquí, por qué te llaman espía, por qué te buscan. Necesito saber en qué estoy metiendo a mis hijos». Alex asintió despacio, el alivio inundando su rostro, aunque el terror seguía allí, aferrado a él. Soledad subió los escalones de tierra, su cuerpo pesado, no solo por el esfuerzo, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar, una decisión que ponía a sus 5 hijos en la misma mira que aquel muchacho. Ya arriba llamó a Mateo. «Vengan, rápido, pero en silencio». Los niños entraron corriendo, sus caritas pálidas de miedo. ¿Qué era? ¿Amá? ¿Un fantasma? Soledad los abrazó a todos con fuerza, su corazón golpeando contra sus costillas. «Escúchenme bien», dijo, su voz baja y urgente, arrodillándose para mirarlos a los ojos. «No es un fantasma, es una persona, un muchacho. Está muy herido y tiene mucho miedo. Se está escondiendo». Los ojos de Mateo se abrieron. «¿Escondiéndose de quién? ¿Es un ladrón?» «No», dijo Soledad con firmeza. «Es gente mala lo lastimó, gente poderosa del pueblo. Ahora escúchenme, esto es lo más importante que les he pedido en mi vida. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que él está aquí. ¿Entienden? Ni sus amigos del pueblo, ni don Elías, ni el padre.
Nadie. Si alguien pregunta, no oímos nada, no vimos nada. Si ustedes hablan, esa gente mala vendrá. Y no solo se lo llevarán a él, nos lastimarán a nosotros. ¿Entienden el peligro? Los niños asintieron, sus rostros solemnes por el peso de un secreto que apenas comprendían. «Prométanlo, por su papá», susurró Soledad. «Lo prometemos, amá», dijo Mateo, su voz de niño tratando de sonar como un hombre. Soledad cubrió la abertura de nuevo con las tablas, disimulándolas lo mejor que pudo con los pedazos de madera podrida y tierra. «Quédense aquí, jueguen en silencio». Corrió a donde tenían sus escasas provisiones. Tenían un poco de maíz, manteca y una bolsa de papel con pinole que don Elías les había regalado. No tenían pan, no tenían medicinas. Tomó un jarro de lámina, lo llenó con agua del arroyo que las niñas habían acarreado y mezcló un poco de pinole con agua fría en un vaso de plástico sucio. Era una comida miserable, pero era todo lo que tenía. Regresó al agujero, quitó las tablas y bajó con cuidado. Encontró a Alex exactamente como lo había dejado, temblando en el rincón. «Toma», le dijo extendiéndole el jarro de agua. «Bebe despacio. Tu estómago no debe estar acostumbrado». Alex agarró el jarro con sus manos destrozadas y bebió, el agua corriendo por su barbilla sucia, lágrimas de alivio y dolor mezclándose con el líquido. Era como ver a un hombre muerto volver a la vida. Bebió casi la mitad antes de que Soledad se lo quitara suavemente. «Despacio, ahora come esto». Le dio el vaso con pinole. Alex lo devoró, usando sus dedos lastimados para raspar los lados, sin importarle la suciedad. Cada trago era un esfuerzo doloroso. Cuando terminó, se recostó contra la pared de tierra, cerrando su ojo sano por un momento. El alivio inmediato de la comida y el agua pareció darle un poco de claridad. Lo abrió y miró a Soledad, una mirada de gratitud tan profunda que a ella le dolió. «Gracias», susurró. «Dios, gracias». Soledad se sentó en el suelo frío, frente a él. «Ahora habla, Alex. ¿Por qué $50,000? ¿Por qué te llaman espía? ¿Qué fue lo que viste?» Alex respiró hondo, el aire silbando en su pecho. Yo soy estudiante de la Universidad de Colorado. Estudiaba biología, conservación. Vine a México como voluntario para un proyecto sobre la tala ilegal en la Sierra Tarahumara». Soledad asintió, entendiendo. La madera, el aserradero de don Artemio. «Tenía una cámara», continuó Alex, su voz baja. «Estaba documentando no solo los árboles. Los camiones salían de noche cargados de troncos enormes de árboles milenarios. Usaban rutas que no estaban en los mapas. Pero no era solo madera, Soledad», dijo Alex, su voz bajando a un susurro aterrorizado, a pesar de que solo estaban ellos dos en el hoyo. Era otra cosa. Una noche seguí a los camiones. Se salieron de la ruta de la madera y se metieron por un cañón que no está en ningún mapa. Conduje mi jeep tan lejos como pude y luego caminé. Había una pista de aterrizaje, clandestina, pequeña, solo de tierra, pero iluminada con generadores. Se detuvo, tragando saliva, el recuerdo vívido en su ojo sano. Vi cómo descargaban los troncos, pero algunos estaban huecos. Sacaban paquetes envueltos en cinta canela, y cargaban armas nuevas en los mismos huecos. Era un intercambio. Vi al mismo don Artemio allí, hablando con hombres que no eran de aquí. Hablaban en inglés, como yo, pero eran diferentes, con ropa cara. Y vi al jefe de la policía rural, el comandante Valles, recibiendo un maletín. Yo estaba escondido entre las rocas, continuó Alex, su cuerpo temblando por el recuerdo. Estaba tomando fotos, con un lente largo. Tenía que hacerlo. Tenía pruebas, pero pisé una rama. Un sonido pequeño, pero uno de los guardias me oyó. Gritó. Empezaron a disparar. Corrí como nunca en mi vida, de vuelta hacia mi jeep. Pero eran más rápidos. Conocían el terreno. Me rodearon. Yo
Yo no tenía nada, solo mi cámara. Las lágrimas corrían por su rostro sucio. Me agarraron, me arrastraron de vuelta al claro frente a don Artemio. Él ni siquiera me miró, solo dijo, quítenle la cámara y quémenla, y a él, asegúrense de que los coyotes cenen bien esta noche, que parezca un accidente, que el gringo se perdió y se cayó por un barranco. Soledad cerró los ojos, imaginando el terror. Me golpearon, todos ellos, con sus botas, con las culatas. Me preguntaban para quién trabajaba. La DEA, el gobierno. Yo les gritaba que era un estudiante, que solo me importaban los árboles, pero no me creyeron, o no les importó. El comandante Valles, él fue quien me rompió la pierna, saltó sobre ella. Oí el crujido y luego solo se rieron y se fueron. Me dejaron tirado en el bosque, a kilómetros de aquí, con mi pierna rota, sangrando. «Pero, ¿cómo llegaste aquí?», preguntó Soledad, la confusión mezclada con el horror. «Si te dejaron tan lejos...». No lo sé», susurró Alex. Me arrastré. No sé por cuánto tiempo. Días, o una noche larga. Perdí el conocimiento. Despertaba. Llovía. Tenía tanta sed. Solo sabía que tenía que moverme, alejarme de ese lugar. Mis manos, me arrastraba con mis manos. Levantó sus manos destrozadas, cubiertas de costras y tierra, como prueba. Vi este remolque. Parecía abandonado. Un refugio. Me arrastré por la puerta que estaba caída. Pensé que podía solo morir aquí, pero bajo un techo. Estaba tirado en el suelo, justo aquí, temblando de frío, y sentí que las tablas estaban sueltas. No sé por qué. Instinto. Empujé. Encontré el hoyo. Este hoyo. Pensé, aquí no me van a encontrar. Aquí abajo está oscuro. Me deslicé dentro. Fue una agonía por mi pierna. Y logré jalar las tablas de nuevo. Y me quedé aquí, escuchando, esperando a que volvieran, esperando morir. Y luego la oí a usted, a sus hijos. Pensé que eran ellos, que habían vuelto para terminar el trabajo. El silencio que siguió fue denso, cargado con la verdad de lo que acababa de confesar. Soledad lo entendió. Este muchacho no solo había visto un delito, había visto el corazón del imperio de don Artemio. Y $50,000 no era una recompensa, era el precio para silenciarlo para siempre. Soledad se quedó inmóvil en el frío del agujero. El silencio era total, roto solo por la respiración sibilante de Alex y el goteo de agua de condensación en la tierra. $50,000, narcotráfico, policía corrupta, don Artemio. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Había traído a sus hijos a un remolque abandonado para escapar del hambre y había caído directamente en la boca no de un lobo, sino de un monstruo. Su primer instinto fue animal. Tapar el hoyo, fingir que nunca lo había visto, tomar a sus hijos y correr sin mirar atrás, aunque no tuvieran a dónde ir. ¿Qué valía la vida de este muchacho extranjero contra la vida de sus 5 hijos? Si don Artemio descubría que ella lo estaba escondiendo, no se limitarían a echarlos. Los desaparecerían, a todos, a ella, a Mateo, a las gemelas, a Tadeo, a la bebé Luz. Serían solo otra historia de gente que se fue al norte y nunca llegó. El terror era tan físico que le cortaba la respiración. Pero entonces miró a Alex. Realmente lo miró. Vio la sangre seca en su cabello, la forma en que su cuerpo temblaba incontrolablemente de fiebre y dolor. Vio sus manos destrozadas, las manos de un chico que debió estar escribiendo en una libreta, no cavando su propia tumba. Y pensó en su Ramiro, pensó en su última promesa. Cuida a mis muchachos, Sole. ¿Cómo podía cuidar a sus muchachos si les enseñaba con el ejemplo que estaba bien dejar morir a un ser humano herido por miedo? ¿Cómo podía criar hombres y mujeres de bien si ella misma se convertía en cómplice de un asesinato por omisión? ¿Qué clase de hogar sería ese, construido sobre los huesos de un inocente? No podía.
El dinero no valía un alma. Y ella no iba a vender la suya, ni la de sus hijos, por miedo. «No vas a morir aquí», dijo Soledad finalmente, su voz temblando pero llena de una convicción que no sabía que poseía. «Y no te van a encontrar. Vamos a encontrar una manera». «¿Cómo?», susurró Alex, la desesperación nublando su ojo sano. «No, no hay manera, señora. Estoy acabado. Mi pierna huele mal». «No hay manera si te quedas aquí abajo», dijo Soledad con brusquedad, la decisión dándole fuerza. «Te vas a morir de gangrena en este hoyo. Tienes que salir. Ahora. No, no, no. Sé seguro aquí abajo. Arriba». «Arriba estoy yo», lo interrumpió Soledad. «Y mis hijos. No puedes quedarte aquí. Te tienes que mover al remolque. Vamos a limpiar esa pierna. Vamos a pensar. Pero no te vas a pudrir aquí abajo». Alex la miró con pánico, pero la determinación en el rostro de Soledad era absoluta. «Vamos, muchacho. Apóyate en mí. Vas a gritar y te va a doler, pero tienes que subir». El proceso fue una pesadilla. Alex era más alto que ella, y aunque estaba esquelético, era un peso muerto. Soledad se colocó debajo de él, tratando de que se apoyara en sus hombros. Al primer movimiento, Alex soltó un grito ahogado que hizo que Soledad se congelara, escuchando, pero el bosque permaneció en silencio. «Otra vez», ordenó ella. Empujando, tirando, con Alex medio delirante por el dolor, lograron subir los toscos escalones de tierra. Sacarlo por la abertura fue lo peor. Su pierna rota golpeó el borde del piso, y Alex se desmayó por un segundo. Soledad, con una fuerza que no sabía que tenía, lo arrastró por el suelo sucio del remolque hasta el rincón más seco, donde habían estado durmiendo sobre las hojas de pino. Cuando Alex recuperó la conciencia unos segundos después, estaba acostado sobre el montón de hojas de pino, mirando los rostros asustados de 5 niños que lo observaban como a un animal extraño. Soledad estaba jadeando, con todo el cuerpo adolorido por el esfuerzo. «Mateo, trae a tus hermanas», había gritado ella. Los niños entraron, sus ojos enormes. Tadeo, el de 5 años, se escondió detrás de Soledad, pero Mateo, pálido, se mantuvo firme. «Este es Alex», dijo Soledad, su voz sonando extraña en el silencio. «Está muy enfermo y tiene mucho miedo. Es nuestro secreto. ¿Entendieron? Nuestro secreto más grande». Ella miró el hoyo abierto en el piso. Ese agujero ya no era un escondite, era una tumba. No podía arriesgarse a que uno de sus hijos se cayera allí. Con la ayuda de Mateo, arrastraron el colchón podrido que habían echado fuera y lo colocaron sobre la abertura, cubriéndolo con tablas sueltas y el resto de las hojas de pino. No era un arreglo, pero disimulaba la entrada. Ahora, Alex estaba expuesto en el único cuarto que tenían. Si alguien venía, no tendría dónde esconderse. La prioridad era la pierna. El olor que emanaba de ella era de muerte. Soledad mandó a Mateo y a Luna de vuelta al arroyo. «Tráiganme el agua más limpia que encuentren y escuchen. Si oyen un carro, un caballo, cualquier cosa, griten como si hubieran visto una víbora y corran». Ella rasgó la única falda extra que tenía, haciendo tiras limpias. Con un cuchillo pequeño que usaba para el maíz, cortó cuidadosamente los jeans endurecidos por la sangre seca y la mugre de la pierna de Alex. Lo que vio la hizo tragarse el vómito. La fractura era expuesta. Un pedazo de hueso blanco se proyectaba a través de la piel inflamada que estaba en un tono enfermizo de verde y negro. El entablillado improvisado estaba lleno de gusanos. Alex gritaba, un sonido bajo y gutural mientras ella limpiaba la herida con el agua fría y los trapos. Él ardía en fiebre. Ella no tenía alcohol ni medicinas. Se acordó de lo que su abuela hacía en la sierra para las infecciones. «Mateo», gritó Pela Ventana, «ve a los pinos, trae resina, la más pegajosa que encuentres. Ahora». Cuando el niño volvió con las manos llenas de la savia dorada y pegajosa, Soledad la aplicó directamente en la herida abierta. Alex urró de dolor y se desmayó de nuevo, pero Soledad sabía que la resina mataría la infección, o lo mataría de una vez.
Era la única oportunidad que tenían. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de tensión insoportable. Los 5 niños se volvieron centinelas silenciosos. Su juego ahora se llamaba el vigía. Se esparcían por el bosque alrededor del tráiler con instrucciones claras. Si veían a cualquier extraño, Tadeo debía llorar, las gemelas debían correr gritando, y Mateo debía silbar como una codorniz, la señal de alerta máxima. Dentro del tráiler, Alex flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. La fiebre lo consumía. Soledad lo mantenía hidratado con agua del arroyo y lo alimentaba con la poca masa de maíz que tenían, ahora dividida entre 7. El hambre era un dolor constante en el estómago de todos. Soledad casi no dormía, sentada al lado del muchacho, cambiando los trapos mojados en su frente, escuchando. En la oscuridad del tráiler, con los niños durmiendo amontonados en el otro rincón, Alex hablaba en su delirio. Hablaba de nieve, de montañas en Colorado, de una madre que hacía pay de manzana, de un perro llamado Buddy. Contaba, en fragmentos febriles, sobre la belleza de los árboles que había venido a salvar, sobre cómo no podía entender por qué los hombres mataban por dinero, por polvo. Soledad escuchaba. En aquellos murmullos febriles no veía a un gringo espía, veía a un hijo, veía la inocencia que luchaba por proteger en Mateo. Sentada en la oscuridad, ella misma le susurraba de vuelta. Le hablaba de Ramiro, de cómo se reía, de cómo sus manos eran fuertes. Hablaba del desalojo, de la humillación, del miedo que sentía todas las noches de no poder proteger a sus hijos. Una alianza improbable se formó en aquel pedazo de metal oxidado, un vínculo forjado en el miedo compartido y la decencia humana. Él era su secreto, su carga, pero también, extrañamente, su conexión con un mundo de ideales que ella pensaba que ya no existían. Estaba protegiendo no solo a un muchacho, sino la prueba de que su esposo, Ramiro, no había muerto en vano, de que la bondad todavía importaba. Pero la realidad llamó a la puerta más rápido de lo que esperaba. El maíz se estaba acabando. La herida de Alex, aunque no estaba peor, no mejoraba. Necesitaba comida de verdad. Tendría que ir al pueblo. Tendría que arriesgarse. La mañana del 8º día, la situación era insostenible. El último puñado de maíz se había ido en el atole aguado del día anterior. La bebé, Luz, lloraba débilmente contra el pecho seco de Soledad. Su propia hambre estaba secando su leche. El hambre de sus otros 4 hijos era un dolor agudo, un silencio pesado en el remolque que era peor que cualquier llanto. Mateo, pálido y con ojeras profundas, la miraba con ojos de adulto. «Amá, Tadeo tiene mucha hambre. Ya no tenemos nada». Soledad sabía que no podía esperar más. Alex necesitaba comida real para combatir la fiebre que lo devoraba, y sus propios hijos estaban desnutriéndose. Tenía que ir al pueblo. El pensamiento la llenaba de un pavor helado. Dejar a Alex, que deliraba sobre nieve y perros llamados Buddy, con Mateo como único protector, era un riesgo aterrador. Pero caminar los 5 kilómetros de bosque y terracería hasta Krell, donde los hombres de Artemio seguro vigilaban, era peor. ¿Y si la veían? ¿Si le preguntaban por qué compraba comida para 7 en lugar de 6? ¿Si notaban la tensión en sus ojos? Pero no había opción. Era ir o ver a su familia, y al muchacho que había jurado proteger, morir lentamente en ese remolque. Pero, ¿a quién acudir? El padre Javier en la parroquia ya había demostrado ser débil, cediendo a la presión de las buenas familias para echarla de la sacristía. No podía confiar en un hombre que temía más al qué dirán que a Dios. El chivo era una posibilidad. Le había ofrecido crédito y respeto. Pero su rancho estaba lejos, en dirección opuesta, y era un hombre rudo, impredecible. ¿Cómo reaccionaría ante un secreto tan mortal? Solo quedaba un nombre, Don Elías, el anciano dueño de Abarrotes La Sierra. Soledad recordó la forma en que la había mirado cuando ella compró el remolque, no con lástima, sino con reconocimiento, como alguien que había visto el fondo de la desesperación y la respetaba. Él le había regalado el pinole sin que ella se lo pidiera. Era un hombre viejo, un pilar del pueblo,
que debía conocer los crímenes de don Artemio mejor que nadie. Quizás, solo quizás, su silencio y su aparente neutralidad ocultaban un odio profundo por el hombre que estaba pudriendo la sierra. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Necesitaba comida y, más importante, necesitaba alcohol, vendas y algo para la infección. Dejó a Mateo a cargo, dándole el machete oxidado que habían encontrado. «Mateo», le dijo, su voz baja y feroz, «no vas a jugar a el vigía, esto es real. Si alguien se acerca, si oyes una camioneta, la que sea, no abras. Grita, grita como si te estuvieras muriendo. Y protege a tus hermanas, ¿entendido? Protege este remolque, cueste lo que cueste». El niño, de 12 años, asintió, sus nudillos blancos apretando el mango del machete. Soledad salió del remolque sintiéndose desnuda, cada centímetro de su piel alerta. La caminata de hora y media hasta Creel fue una tortura. Cada rama que crujía sonaba como un rifle cargándose. Cuando llegó al pueblo, las calles polvorientas le parecieron un campo de batalla. Se obligó a caminar despacio, a no parecer asustada, a saludar con la cabeza a las pocas personas que vio. Entró en la tienda La Sierra. La campanilla sobre la puerta sonó, un sonido agudo que le pareció una alarma de incendio. Gracias a Dios, la tienda estaba vacía, excepto por don Elías, que acomodaba latas de chiles en un estante. «Buenos días, don Elías», dijo Soledad, sorprendida de la calma en su voz. El anciano se giró. Sus ojos pequeños y agudos la estudiaron por encima de sus lentes. «Doña Soledad, qué milagro. Pensé que el frío ya la había corrido de ese trastero». «Aguantamos», dijo ella. Necesito que me fíe, lo que dijo el chivo. Me pagan por lavar ropa la próxima semana y yo le pago». Don Elías se encogió de hombros. «El chivo es hombre de palabra. ¿Qué va a llevar?» 5 kilos de maíz, 2 de frijol, manteca, sal». Hizo una pausa, su corazón subiéndole a la garganta. «¿Y tiene usted alcohol de curar? ¿Agua oxigenada? Es que uno de mis niños, Tadeo, se cayó en el arroyo. Se abrió la rodilla con una piedra y se le ve muy feo. Está hinchado y muy caliente». Hubo un largo silencio. Don Elías dejó la lata de chiles que tenía en la mano sobre el mostrador muy despacio. Sus ojos agudos, que parecían ver más allá de la piel, se clavaron en Soledad. No miró su rostro, sino sus manos. Manos callosas, sí, pero también temblorosas, con los nudillos blancos de la tensión. Luego, su mirada subió lentamente hasta los ojos de ella, y Soledad sintió que ese anciano podía ver cada mentira, cada miedo, cada verdad oculta que ella cargaba. El tendero no dijo nada por un momento, un silencio tan largo que Soledad empezó a temer que había cometido un error fatal. El aire en la tienda se sentía espeso, cargado de olores a especias secas, jabón y algo más. Peligro. Finalmente, don Elías suspiró, un sonido largo y cansado que pareció venir desde el fondo de sus 80 años de vida. «¿Tadeo?», dijo en voz baja, casi un murmullo. «El de 5 años, ¿verdad? Es un niño fuerte. Pero no es por él que compra esto, ¿verdad, doña Soledad?». El corazón de Soledad se detuvo. El pánico la inundó, frío y paralizante. Quiso correr, negar, tomar sus cosas y huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. Don Elías la miró, y no había acusación en sus ojos, sino una profunda tristeza. Lentamente se acercó a la puerta de entrada, levantó la mano y giró el letrero de «abierto» para que dijera «cerrado». El clic de la cerradura al girar resonó en el silencio como un disparo. Soledad sintió que el mundo se encogía a esa pequeña tienda. Estaba atrapada. «Mire, señora», continuó el anciano, su voz aún baja, volviendo detrás del mostrador. «Llevo 40 años en este mostrador. He visto a este pueblo pasar de ser una ranchería a ser el infierno personal de don Artemio. Conozco a cada persona que entra por esa puerta. Sé quién compra fiado porque no tiene y quién roba porque es malo. Y la he visto a usted.
La vi cuando dormía bajo el puente. Y la vi irse a ese remolque con sus 5 hijos. Eso se llama desesperación. Pero lo que veo en sus ojos ahora, eso no es desesperación, es terror. Es el terror de quien esconde algo que la puede matar. Se inclinó un poco hacia ella, su voz apenas un susurro. 6 días sin venir y ahora compra comida para un regimiento y alcohol para un herido de bala. No es Tadeo, señora, es el muchacho, el gringo que buscan. Soledad se desmoronó. Fue como si sus piernas, su columna, su voluntad, se disolvieran. Se agarró del mostrador para no caer, y las lágrimas que había contenido por 8 días brotaron, lágrimas calientes de hambre, de miedo y de un terror insoportable. Mis hijos, sollozó incapaz de formar palabras, se están muriendo de hambre. Él tiene la pierna. Dios mío, huele a muerte. Yo no sabía, yo juro que no sabía. Lo encontré allí. Don Elías no la interrumpió. Dejó que llorara, su rostro impasible, pero sus ojos llenos de una compasión sombría. Lo que usted está haciendo, hija, dijo finalmente, usando una palabra que la desarmó por completo, es una locura suicida. ¿Sabe lo que le harán si la encuentran? ¿Sabe lo que le harán a sus hijos? Don Artemio no juega. Ese muchacho vio lo que no debía, vio la pista de aterrizaje. Soledad levantó la cabeza de golpe, sus ojos llorosos llenos de sorpresa. ¿Usted sabía? Todos lo sabemos, dijo Elías con amargura. Todos los que tenemos más de 2 días aquí sabemos lo que pasa en la sierra. Sabemos de la madera hueca, de los paquetes, de las armas, y sabemos callarnos. Porque el que habla, o el que ayuda al que habla, amanece flotando en el río, o no amanece. Lo que usted hizo al sacar a ese muchacho del hoyo fue firmar su sentencia y la de sus hijos. Yo no podía dejarlo morir, susurró Soledad, limpiándose las lágrimas con rabia. Mis hijos tenían hambre, pero no podía dejar que un ser humano se pudriera bajo mi piso. ¿Qué clase de madre sería yo si les enseño eso? ¿Qué clase de mundo estamos dejando si todos nos callamos? Don Elías la miró por un largo, largo momento. Una extraña luz parpadeó en sus ojos viejos, algo que Soledad no pudo descifrar. ¿Admiración? ¿Lástima? Finalmente asintió, como si hubiera tomado una decisión. Usted tiene un valor que ya no se ve, doña Soledad, o una locura muy grande. Tal vez son la misma cosa. Se movió por la tienda con una agilidad sorprendente para su edad. Echó los 5 kilos de maíz en un costal, los frijoles, la manteca, pero luego añadió un paquete de carne seca, un queso ranchero y una bolsa grande de galletas de animalitos para los niños. «Tenga», dijo empujándolo todo hacia ella. Luego fue a la trastienda. Soledad oyó el sonido de botellas. Regresó con una caja de cartón. «Aquí no hay alcohol ni agua oxigenada», dijo en voz baja. «Eso llama mucho la atención. Esto es mejor». Abrió la caja. Estaba llena de botellas pequeñas de mezcal barato, del que quema. «Esto matará la infección mejor que el alcohol. Limpie la herida con esto. Y esto». Sacó un frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta, lleno de un polvo amarillo. «Penicilina, para el ganado, pero funciona igual en hombres. Mezcle un poco con agua hervida y que lo beba 3 veces al día. Si sobrevive a la fiebre, esto lo salvará de la gangrena». Soledad lo miraba sin poder creerlo. «Don Elías, ¿por qué?» «Porque estoy harto», dijo el viejo, su voz de repente llena de un veneno frío. «Estoy harto de ver a ese hombre robarse la sierra, envenenar a nuestros jóvenes y matar a quien se le opone. ¿Sabe? Yo tenía un nieto. Tenía la edad de ese gringo suyo, listo. Quería ser ingeniero forestal. Empezó a hacer preguntas, igual que el gringo. Preguntas sobre la tala, sobre los permisos. Hace 2 años se cayó de un barranco mientras medía árboles. Don Artemio incluso vino a mi tienda a darme el pésame». El dolor en la voz del anciano era tan palpable que Soledad sintió un escalofrío. «Ayudarla a usted no me devolverá a mi nieto. Pero si ese muchacho vive, si logra salir de aquí y contar lo que vio, es una pequeña piedra en el zapato de ese monstruo.
y por eso vale la pena el riesgo. Elancio se asomó por la ventana, verificando la calle. Pero no pueden quedarse en ese remolque. Es el primer lugar donde buscarán si alguien los vio. No tenemos a dónde ir, dijo Soledad, la desesperación volviendo. Existe un lugar, dijo don Elías, de nuevo en un susurro. Un refugio, a 3 días de camino, cruzando el cañón hacia el desierto. Es un viejo campamento minero abandonado, La Escondida. Es difícil llegar, el camino es peligroso, pero si logran cruzar, estarán a salvo. Allá vive gente. Gente que también se esconde de Artemio. Gente que perdió todo, como usted y como yo. Pero necesitan documentos. El gringo no puede viajar así, y usted tampoco, no con 5 hijos y un herido. Van a tener que cruzar por caminos donde vigila la rural, y ellos tienen la foto del muchacho. Soledad sintió que la esperanza se encendía. Documentos. ¿Un acta de nacimiento? ¿Una identificación? Algo mejor, dijo el viejo. Puedo conseguir papeles. Un permiso de tránsito federal falso, diciendo que usted es una brigadista de salud y que él es un ayudante que sufrió un accidente, y actas de nacimiento para sus hijos. Pero no es perfecto. Un ojo entrenado sabrá que es falso, pero si no miran de cerca, funcionará. Les dará el tiempo suficiente para llegar al camino del cañón. ¿Puede hacer eso?, susurró Soledad. Puedo, pero lleva tiempo. Necesito conseguir los sellos correctos, el papel. Será peligroso. Deme 2 semanas. Ni un día menos. Vuelva en 2 semanas exactas. 2 semanas, repitió Soledad. Sobreviviremos. ¿Y la ruta? No puedo dibujarle un mapa, es muy riesgoso. Cuando vuelva por los papeles, se la diré de memoria. Soledad salió de la tienda de don Elías con el costal pesado sobre la espalda y la caja de cartón en sus brazos. El mezcal y el frasco de penicilina estaban escondidos bajo la carne seca y el maíz. Cada paso de regreso al remolque fue una agonía de paranoia. Cada campesino que la saludaba desde lejos le parecía un espía de don Artemio. El sol de la tarde le quemaba la nuca, y el peso de la comida era nada comparado con el peso del secreto que ahora compartía con el anciano tendero. 2 semanas. Tenían que sobrevivir 2 semanas más, escondidos a simple vista, en un remolque de metal en medio del territorio enemigo. Cuando finalmente llegó al claro, vio la carita pálida de Mateo asomada por una de las ventanas rotas. Al verla, el niño desapareció y un segundo después la puerta improvisada se abrió. Sus 4 hijos la rodearon en silencio, sus ojos fijos en el costal. Mateo solo dijo, «Amá», con un alivio tan profundo que casi la hizo llorar. Pero no había tiempo para el alivio. Mateo a vigilar. Luna, Estrella, cuiden a Tadeo y a Luz. En silencio. Nadie sale. Entró y fue directo a Alex. El muchacho estaba peor que cuando se fue. Su respiración era un estertor, y el olor de la pierna llenaba el pequeño espacio. «Alex, escúchame», dijo con firmeza sacudiéndolo. «Traje medicina, te va a doler más que el infierno, pero es esto o la muerte. Aprieta esto». Le puso un palo sucio entre los dientes. Sin dudarlo, destapó una botella de mezcal y pidiéndole perdón a Dios en silencio, vació la mitad sobre la herida abierta y purulenta. El grito de Alex fue ahogado por el palo, un sonido gutural, animal, que hizo que las gemelas sollozaran en el rincón. Su cuerpo se arqueó por el dolor, convulsionando sobre las hojas de pino. Soledad, con lágrimas corriendo por su propio rostro pero con manos firmes, usó sus últimos trapos limpios para frotar la herida, limpiando la podredumbre, el pus y los restos de la resina. Luego abrió el frasco de penicilina y espolvoreó generosamente el polvo amarillo directamente sobre la carne viva y el hueso expuesto. «Ya pasó, muchacho, ya pasó», susurró, mientras él temblaba, desmayado por el dolor. Esa noche, por primera vez en días, sus hijos comieron. Soledad hizo tortillas de maíz gruesas con manteca y sal y les dio pedacitos de carne seca. Las galletas de animalitos fueron repartidas como un tesoro,
una por una. Ver a sus hijos masticar, ver a la bebé Luz tomar su pecho, que volvía a tener un poco de leche, le dio a Soledad la fuerza para aguantar. Comenzó la rutina más tensa de sus vidas. 2 semanas se sentían como 2 siglos. Durante el día, Alex ardía en fiebre. Soledad le daba el polvo de penicilina disuelto en agua hervida 3 veces al día y limpiaba la herida con mezcal 2 veces. El olor a alcohol y enfermedad se pegó a las paredes del remolque. Milagrosamente, al 5.º día, la negrura de la pierna dejó de avanzar. Al 7.º, la fiebre comenzó a ceder, no por completo, pero Alex dejó de delirar sobre el Colorado. Al 9.º, abrió su ojo sano y la miró. Realmente la miró. Soledad, susurró, y ella supo que iba a vivir. Pero el destino no les iba a dar las 2 semanas. Fue en la tarde del 10.º día, un día gris, silencioso. Soledad estaba afuera, lavando los trapos en una cubeta, cuando lo oyó. No fue un caballo. Fue el sonido inconfundible de un motor. Una camioneta subiendo por el sendero del bosque. Antes de que pudiera reaccionar, oyó el silbido, agudo, penetrante, el silbido de codorna de Mateo, la señal de alerta máxima. El silbido de Mateo fue un cuchillo de hielo en el corazón de Soledad. El sonido del motor se hizo más fuerte. Era una camioneta grande, forzando el camino por el sendero estrecho. Su sangre se heló. «Mateo», gritó, corriendo hacia el remolque. «Mételos al rincón, debajo de la cama improvisada, ahora». Sus hijos, entrenados por el miedo, se escabulleron al rincón más oscuro, donde Soledad había apilado más hojas de pino y la única cobija. «¿Y él, mamá?», susurró Mateo, sus ojos fijos en Alex, que estaba pálido, consciente pero demasiado débil para moverse. No había tiempo de llevarlo al hoyo. Estaba cubierto por el colchón podrido y las tablas. Moverlo tomaría minutos preciosos. No había dónde esconderse. El remolque era una sola habitación. «¡Ayúdame!», siseó Soledad. Agarraron a Alex por los hombros y lo arrastraron, con un gemido ahogado de dolor por parte de él, hacia el otro extremo, donde estaba el fregadero oxidado. Había un pequeño hueco debajo, apenas un gabinete sin puertas. «Métete», le ordenó. «Encógete». Alex, entendiendo el pánico, usó sus últimas fuerzas para doblar su cuerpo, metiendo su pierna herida primero. Era una posición antinatural y dolorosa. «La cobija sucia, los trapos», gritó Soledad. Mateo le pasó la pila de trapos que usaban para limpiar, sucios de lodo y comida. Soledad los arrojó sobre Alex, cubriéndolo, poniendo encima las ollas de láminas sucias. Parecía un montón de basura. Apenas había terminado cuando la camioneta frenó bruscamente frente al remolque, sus llantas chirriando sobre la piedra. Eran 2 camionetas, 4 hombres. Soledad sintió que el mundo se detenía. Reconoció al hombre que bajó de la primera camioneta. Era el capataz del aserradero, el que le había hecho la proposición indecente, y el que venía a su lado, con uniforme de policía rural y una panza que se salía por encima del cinturón, era el comandante Valles, el mismo hombre que, según Alex, le había roto la pierna. Soledad salió del remolque, secándose las manos mojadas en su falda, forzando a sus piernas a no temblar. Puso su cuerpo bloqueando la entrada improvisada. «Buenos días, señores», dijo, su voz sorprendentemente firme. «¿Se les ofrece algo? Estamos lejos del camino». El comandante Valles se rió una risa sin alegría. «Buenos días, no señora, vaya nido que se encontró». Sus ojos pequeños y crueles la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en sus pies descalzos. «Soy el comandante Valles. Estamos buscando a alguien, un gringo, alto, rubio. Se perdió hace unas semanas. Don Artemio está muy preocupado por él. Ofrece $50,000, mucho dinero». El capataz escupió tabaco cerca de los pies de ella. «Nos dijeron que una viuda se había mudado a este basurero. Qué raro, ¿no? Justo cuando el gringo desaparece por aquí». Soledad forzó una sonrisa cansada. «¿Un gringo? Señor, con trabajo sé qué pasa en el pueblo. Aquí solo estamos yo y mis 5 hijos. No hemos visto a nadie.
solo coyotes y víboras. El comandante Valles se acercó más. Entrecerró los ojos, olfateando el aire. ¿Qué es ese olor? Huele a cantina y a medicina. El corazón de Soledad dio un vuelco. El mezcal, la penicilina. Es mi hijo, Tadeo, dijo rápidamente. La mentira que había preparado para don Elías saliendo a flote. Se cayó en el arroyo, se abrió la rodilla, se le infectó feo. Don Elías me fió un poco de mezcal y unos polvos para limpiarlo. Está con fiebre. Valles la estudió, su mirada calculadora. ¿Y usted vive sola aquí? ¿5 hijos? ¡Qué valiente! No es valor, señor, es necesidad, respondió Soledad. No le importa si echamos un vistazo, ¿verdad?, dijo Valles, su mano descansando sobre la funda de su pistola. Solo para asegurarnos de que no haya visto nada. Soledad sintió que sus rodillas fallaban, pero se mantuvo erguida. Adelante, comandante. No tengo nada que esconder. Solo le pido que no asuste a mis hijos. Están en el rincón, durmiendo. Fue el peor momento en la vida de Soledad. El comandante Valles y el capataz entraron al remolque, teniendo que agachar la cabeza. El espacio era ridículamente pequeño para 2 hombres tan grandes, además de Soledad y sus 5 hijos. El olor a humedad, a mezcal barato y el vago tufo dulce de la infección eran sofocantes, un golpe en la cara. «A ver», dijo Valles, su voz retumbando en la caja de metal. «¿Dónde está ese niño enfermo del que hablas?» Soledad apretó las manos tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas. «Allí, en el rincón. Están durmiendo. Se asustaron con las camionetas». Valles caminó por el estrecho pasillo, sus botas pesadas golpeando el piso parchado con lodo. Pasó a menos de medio metro del gabinete del fregadero, donde Alex estaba acurrucado. Soledad sintió que el aire dejaba sus pulmones. El capataz, mientras tanto, se quedó cerca de la entrada, mirando con asco evidente el fregadero oxidado y el desorden. Valles llegó al rincón donde los 5 niños estaban hechos un ovillo bajo la única cobija raída. Con un movimiento brusco y despectivo, quitó la cobija. Mateo lo miró con un odio silencioso, protegiendo con su cuerpo a las gemelas. Tadeo temblaba, sus ojos como platos, pero su rodilla, aunque sucia, estaba visiblemente sana. «Dijiste que estaba herido», gruñó Valles, su mano yendo instintivamente a su pistola. Lo limpié con el mezcal», tartamudeó Soledad. «Por eso huele así. Está asustado. Por favor, no los toque». Valles la miró. Su sospecha era un veneno palpable. Soledad sabía que Tadeo no parecía un niño con una herida infectada. Se veía pálido de hambre, no de fiebre. El comandante se agachó, como para agarrar a Tadeo, pero en ese preciso instante, el capataz, aburrido, se movió hacia el fregadero. «¿Y qué demonios es esto?», dijo más para sí mismo. Levantó su bota pesada y pateó con fuerza el montón de trapos sucios y ollas de lámina que cubrían a Alex. Soledad sintió que el mundo se detenía. El golpe metálico de la bota contra las ollas fue ensordecedor en el pequeño espacio. El capataz había pateado directamente el escondite. Debajo de esos trapos, la punta de su bota debió haber golpeado el cuerpo de Alex, quizás su pierna herida. Soledad cerró los ojos esperando el grito, el disparo, el fin de todo. Vio la cara de Valles girarse bruscamente hacia el ruido, pero no hubo ningún sonido, solo el temblor de las ollas al asentarse. «Pura basura y trapos apestosos», escupió el capataz limpiando su bota en el suelo. El corazón de Soledad no latía. El tiempo se había detenido. Alex no se había movido. No había hecho ni un sonido. Valles observó el montón de basura bajo el fregadero por un segundo, luego miró a los niños aterrados y la miseria absoluta del lugar. El olor era insoportable. Suspiró una mezcla de frustración y asco. «Vámonos de aquí, Chuy. Este lugar apesta a miseria y a leche agria, no a gringo. Si estuviera aquí ya se habría muerto por el puro olor». Se giró con dificultad y salió al aire fresco. El capataz le dio una última mirada de desprecio a Soledad y la siguió. «Disculpe la molestia, señora»,
gritó Valles desde afuera, su voz cargada de un sarcasmo que le heló los huesos. Si ve a un gringo rubio, no se moleste en avisar. Dudo que valga la pena subir hasta esta porquería por él. Soledad no se movió. Oyó las puertas de las camionetas cerrarse, los motores rugir con fuerza y el sonido de las llantas aplastando la maleza al dar la vuelta. No respiró, no se movió, no lloró, no hasta que el sonido del motor desapareció por completo, absorbido por el silencio denso del bosque. Soledad permaneció de pie junto a la puerta, como una estatua de sal, durante un minuto entero después de que el último eco del motor se desvaneciera. Sus hijos seguían acurrucados en el rincón, Mateo con los brazos extendidos, protegiéndolos sin moverse. Nadie respiraba. Finalmente, con un temblor que sacudió todo su cuerpo, Soledad se movió. No fue hacia sus hijos. Se lanzó hacia el fregadero, arrancando las ollas y los trapos sucios con manos frenéticas. «¡Alex! ¡Alex! ¡Por Dios! ¡Contéstame!». Al principio no hubo respuesta. El corazón de Soledad se detuvo. Lo mató. El golpe lo mató, o se ahogó para no gritar. «¡Alex!». Arrancó el último trapo. El muchacho estaba allí, sus ojos cerrados, mortalmente pálido, acurrucado en una posición fetal imposible, pero respiraba, débilmente. «¿Se fueron?», susurró, y Soledad vio que su boca estaba llena de sangre. Al patearlo, el capataz lo había hecho morderse el labio inferior casi por completo para no gritar. El dolor de la patada en su pierna rota debió ser una agonía que Soledad no podía ni imaginar. «Se fueron», susurró ella, ayudándolo a salir con desesperación, arrastrándolo de nuevo a las hojas de pino. «Se han ido. Estás a salvo». Cuando Alex salió a la luz y Mateo y las niñas finalmente se atrevieron a moverse, todos se quedaron paralizados. «No estamos a salvo», dijo Soledad, su voz repentinamente vacía de todo miedo, reemplazada por una certeza fría y aterradora. «No podemos esperar más». Miró a Mateo. No eran 2 semanas, era ahora. Ese hombre, Valles, no se lo creyó. Vio la rodilla de Tadeo, olió el mezcal. «Volverán». El alivio de haber sobrevivido al encuentro se evaporó instantáneamente, reemplazado por un pánico más profundo y más inteligente. Valles no era estúpido. Les había dado una advertencia sarcástica, pero sus ojos decían otra cosa. Volvería quizás de noche, quizás mañana, para verificar de nuevo, y no sería tan amable. «Nos vamos», dijo Soledad, y su voz no admitía discusión. «¿A dónde, amá?», preguntó Mateo, su voz temblando. «Lejos. A un lugar llamado La Escondida, un lugar del que don Elías me habló. Pero, ¿los papeles?», susurró Alex escupiendo sangre. «No hay tiempo para papeles. Nos vamos esta noche, en cuanto oscurezca». El resto de la tarde fue un frenesí silencioso y desesperado. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Soledad le explicó a Mateo la ruta que don Elías le había mencionado de pasada, cruzando el cañón, hacia el desierto. Era una información terriblemente vaga, pero era todo lo que tenían. «Mateo, tú llevarás a Tadeo. Luna, tú agarras la mano de Estrella y no la sueltes por nada. Yo cargaré a Luz y ayudaré a Alex». El problema era Alex. No podía caminar. Su pierna estaba destrozada, y la patada del capataz la había hinchado al doble de su tamaño. «No, no puedo», dijo Alex, las lágrimas de frustración y dolor corriendo por su rostro. «Los voy a retrasar. Me van a atrapar. Váyanse ustedes. Por favor, salven a sus hijos». «Cállate», espetó Soledad, su voz como un látigo. «No te salvé de la gangrena para dejarte aquí, y no te salvé de Valles para que te rindas. Vas a caminar, o te vas a arrastrar, o yo te voy a cargar. Pero vienes con nosotros. Le juré a mi esposo que sacaría a mis muchachos adelante, y ahora tú eres uno de mis muchachos. ¿Entendiste?». Ató el resto del costal de maíz y frijoles en una manta. Llenó 2 botellas de lámina con agua. Guardó el frasco de penicilina y la última botella de mezcal.
Era todo lo que tenían para 7 personas en una travesía de 3 días por el desierto. Pero las palabras eran más fáciles que la realidad. Alex no podía poner peso en su pierna rota. ¿Cómo cruzarían kilómetros de bosque, y luego un cañón, y luego el desierto? Mateo, dijo Soledad, su mente trabajando a una velocidad febril. Afuera. Busca la rama más fuerte que puedas encontrar, gruesa como tu brazo, alta como yo. Rápido. Mientras Mateo salía a la oscuridad creciente, Soledad usó la tela que le quedaba de su falda y 2 pedazos de madera que habían arrancado del piso para reforzar el entablillado de la pierna de Alex, atándolo tan fuerte que él casi gritó, asegurando el hueso roto lo mejor que pudo. Mateo regresó arrastrando una rama de pino seca, casi un tronco pequeño. Servirá. Soledad rompió otra tira de tela y la ató en la parte superior de la rama. «Es tu muleta», le dijo a Alex. «Te vas a apoyar en esto y en mí, tu brazo sobre mis hombros. Vas a saltar sobre tu pierna buena, ¿entiendes?» Alex asintió, su rostro pálido y sudoroso por el esfuerzo de prepararse. No durmieron esa noche. Esperaron. Cada hora se arrastraba. Escuchaban cada sonido del bosque, cada crujido, esperando el regreso de las camionetas. Pero la noche permaneció en silencio, una calma tensa que era casi peor que el ruido. A las 3 de la madrugada, cuando la luna estaba oculta y el frío era tan intenso que calaba los huesos, Soledad decidió que era el momento. «Ahora», susurró. Despertó a los niños, que se habían quedado dormidos de puro agotamiento, acurrucados juntos. «Es hora de irnos», en silencio absoluto, como ratoncitos. Vistió a los niños con las pocas ropas que tenían. Mateo, con sus 12 años, se agachó para que Tadeo, de 5, se subiera a su espalda. El niño pequeño se aferró al cuello de su hermano medio dormido. «Luna, agarra la mano de Estrella, no se suelten, pase lo que pase, no se suelten». Las gemelas asintieron, sus ojos enormes en la oscuridad. Soledad se acomodó a la bebeluz en el rebozo, atándola con fuerza contra su pecho. Luego fue hacia Alex. «Vamos, muchacho, es ahora o nunca». Con un gruñido de esfuerzo por parte de ella y un gemido de dolor ahogado por parte de él, lo puso de pie. Alex pasó su brazo sobre los hombros de Soledad. Ella lo rodeó por la cintura, sintiendo sus costillas bajo la tela raída. Con la otra mano, Alex se aferró a la muleta improvisada. Dieron un paso, luego otro. Era lento, agonizantemente lento. Soledad abrió la puerta improvisada, que chirrió en protesta. Salieron uno por uno a la noche helada. El claro donde estaba el remolque parecía fantasmal bajo la luz de las estrellas. Soledad se detuvo un último segundo. Miró hacia atrás, a esa caja de metal oxidada que había comprado con sus últimos 80,000 pesos. El lugar que había llamado perfecto. El lugar que había limpiado con sus propias manos. El primer techo que había sido suyo en meses. Sintió un tirón de pérdida, no por el objeto, sino por el sueño que representaba. Pero entonces sintió el peso de Alex apoyado en ella y oyó la respiración asustada de Mateo detrás. Ese remolque no había sido un hogar, había sido una prueba, un crisol. Un lugar donde había descubierto que salvar a sus hijos no significaba solo darles un techo, sino enseñarles a ser humanos, a hacer lo correcto aunque el mundo se estuviera quemando. «Vámonos», susurró al bosque. Y las 7 figuras, 6 pequeñas y una rota, desaparecieron entre los pinos oscuros, dejando el camino principal, adentrándose en la maleza, hacia el borde del cañón desconocido. El primer día fue una tortura que redefinió el significado del sufrimiento para Soledad. Avanzar en la oscuridad total del bosque sin sendero fue una pesadilla. Se movían a un ritmo glacial. Cada paso era una batalla. La muleta improvisada de Alex se atascaba en las raíces o resbalaba en la hojarasca de pino, y con cada tropiezo, un gemido de dolor escapaba de sus labios, un sonido que hacía que Soledad se tensara, esperando que alertara a alguien. Ella y Mateo
El niño de 12 años convertido en hombre tenían que soportar la mayor parte del peso de Alex. El brazo de Alex sobre los hombros de Soledad se sentía como plomo, mientras Mateo empujaba por detrás, tratando de ayudar con la pierna herida. Las gemelas, Luna y Estrella, se aferraban la una a la otra, tropezando con piedras y ramas que no podían ver, sus pequeños sollozos reprimidos en la oscuridad helada. Mateo, con Tadeo a cuestas, respiraba con dificultad, pero no se quejaba, solo seguía la sombra de su madre. 2 veces, Alex se desplomó por completo, su pierna buena cediendo por el agotamiento. «No puedo. Soledad, déjenme. Les juro, es mejor, corran», suplicó desde el suelo del bosque. «Te callas y te levantas», le siseó Soledad, su voz un látigo de pura voluntad, mientras ella y Mateo lo ponían de pie otra vez, el esfuerzo casi dislocando sus propios hombros. Pararon solo cuando los primeros rayos grises del amanecer tiñeron el cielo, revelando que estaban en una ladera escarpada, lejos de cualquier camino. Se derrumbaron detrás de un grupo de rocas grandes, ocultos por arbustos espinosos. Estaban exhaustos, helados y hambrientos. Soledad repartió la comida, una sola tortilla fría para cada uno de sus hijos mayores y para ella, y media para Alex, que apenas podía masticar. Bebieron pequeños sorbos de agua de una de las botellas. El silencio del amanecer era aterrador. ¿Cuánto caminamos?», susurró Mateo, sus hombros caídos por el peso de su hermano. «No lo sé», admitió Soledad, frotando el pecho de la bebé Luz, que lloraba débilmente. «Pero no podemos parar mucho. Tienen que habernos descubierto ya». Y como si sus palabras los hubieran invocado, oyeron un sonido, distante, pero inconfundible. Motores, no en el sendero de arriba, sino abajo, en el valle, en el camino principal que habían abandonado. Vieron a través de un claro entre los árboles 2 puntos de luz que se movían rápido, las camionetas, y luego oyeron algo que les heló la sangre. Disparos, 2, 3, secos, resonando en la sierra. Están disparando al remolque», susurró Mateo, horrorizado. «Están furiosos», dijo Alex, su rostro pálido. «Están cazando». El miedo les dio una nueva descarga de adrenalina. «Tenemos que movernos», dijo Soledad, poniéndose de pie, sus piernas temblando. «Ya no buscan». «Saben que nos fuimos», continuaron. El sol salió, pero no trajo calor, solo una luz cruda que exponía su miseria. El terreno se volvió más difícil, la ladera más empinada. El bosque de pinos comenzó a ralear, dando paso a rocas y matorrales secos. Alex estaba en sus límites. Su pierna herida después de la patada y la caminata forzada estaba hinchada y oscura de nuevo, a pesar de la penicilina. La muleta improvisada se rompió. Ahora era Soledad y Mateo arrastrándolo casi por completo. Las gemelas lloraban en silencio, sus zapatos de plástico baratos destrozados por las piedras. A mediodía llegaron al borde. No era una ladera, era un precipicio. El cañón del cobre. Soledad se asomó y sintió que el estómago se le caía. Era una grieta inmensa en la tierra, de cientos de metros de profundidad, un abismo de roca roja y sombra. Don Elías dijo: «Cruzando el cañón», susurró Soledad, su voz quebrada por la desesperación. Miró el abismo. No había puente. No había camino. Era un muro infranqueable. Estaban atrapados. El viento silbaba en el borde del cañón, un sonido hueco y vacío que parecía burlarse de su desesperación. Mateo se asomó, y su rostro, ya pálido por el miedo y el hambre, se volvió del color de la ceniza. «Ama, es el fondo del mundo. No hay nada». Las gemelas, al ver el vacío infinito, soltaron los gritos que habían estado conteniendo, un llanto agudo y aterrorizado que el viento se llevó. Alex se derrumbó sobre su pierna sana, dejando caer su peso muerto de los hombros de Soledad. «Se acabó», susurró, su voz rota, no por el dolor,
sino por una derrota absoluta. Es un callejón sin salida. Lo siento, Soledad. Por Dios, lo siento. Arruiné todo. Tomen a sus hijos y escóndanse entre las rocas. Que me encuentren a mí. Díganles que me robaron, que yo... Soledad lo abofeteó. No fue un golpe fuerte, fue un golpe seco, desesperado, para sacarlo de su estupor. No te atrevas, siseó su voz temblando de una furia gélida. No te atrevas a rendirte, no después de lo que pasamos en ese remolque, no después de que mis hijos pasaron hambre por ti. Ella se volvió hacia el cañón, su pecho subiendo y bajando, buscando una respuesta en la inmensidad de la roca roja. Don Elías no podía ser tan cruel. Cruzando el cañón, ¿qué significaba? No podían volar. Y entonces lo oyeron. No era el viento, era el eco. El eco de motores y voces, rebotando en las paredes del cañón desde arriba. Venían por el borde, estaban a menos de 1 kilómetro, siguiéndoles el rastro. El comandante Valles no había sido engañado. «¡Están aquí!», gritó Mateo, su voz rompiéndose por el pánico. «¡Nos van a ver, amá! ¡Estamos al descubierto!». El terror finalmente rompió la parálisis de Soledad. Sus ojos, agudos por la desesperación, barrieron el borde del precipicio. No a través, abajo. Tenía que ser hacia abajo. «¡Busquen un camino!», gritó. «Un sendero, cualquier cosa, una bajada». Corrió por el borde, sus hijos siguiéndola, tropezando. Alex intentó arrastrarse detrás de ellos. «¡Allí!», gritó Luna, la gemela más callada, señalando con un dedo tembloroso. No era un camino. Era una grieta en la roca, una cicatriz que descendía en un zigzag casi vertical. Parecía un sendero de cabras, apenas lo suficientemente ancho para un pie. Era un suicidio. Un resbalón, y caerían cientos de metros hasta las rocas del fondo. Soledad miró el sendero. Luego miró hacia atrás, por donde habían venido. Podía oír las voces de los hombres, gritándose órdenes. Estaban a minutos de distancia. Una era una muerte posible, la otra era una muerte segura, y lo que les harían a ella y a sus hijas antes de matarlas sería peor. «Es por ahí», dijo, su voz tranquila, una calma aterradora que silenció el llanto de sus hijos. «Ese es el camino a la escondida». Se volvió hacia Mateo. «Mateo, tú primero. Baja a Tadeo de tu espalda. Irán de espaldas como si bajaran una escalera. Usa las manos, no mires abajo, solo mira la roca frente a ti. ¿Entendido?». Mateo asintió temblando. Luna, Estrella, detrás de él, una por una. «No se suelten de la roca». Se giró hacia Alex. «Tú, te vas a sentar, te vas a arrastrar sobre tu nalga sana, usando tu pierna buena y tus manos. Yo iré justo detrás de ti con luz. Si resbalas, yo te detengo». «Soledad, no puedo», empezó él. «Que te calles y lo hagas», gritó ella. «Ahora, Mateo, ya». Con un último sollozo ahogado, Mateo, de 12 años, puso a su hermano Tadeo frente a él y comenzó el descenso aterrador hacia el corazón del abismo. El descenso fue un infierno vertical. Mateo, con sus 12 años, se movió con una precisión aterradora, su rostro pálido pero sus manos firmes en la roca. Colocaba el pie de Tadeo en una grieta, luego bajaba el suyo de espaldas al vacío, sin mirar nunca hacia abajo, tal como su madre le había ordenado. Las gemelas lo siguieron, unidas por la mano, sus sollozos convertidos en pequeños jadeos de terror. Estrella resbaló una vez, un pequeño grito ahogado. Su pie resbaló sobre grava suelta y su cuerpo se balanceó peligrosamente hacia el abismo. Pero Luna se aferró a su mano con la fuerza de un torno, y Mateo desde abajo extendió la mano y estabilizó el pie de su hermana. «Sigue», fue todo lo que dijo, su voz de niño rota por la tensión. Luego vino Alex. Fue una agonía. Se arrastraba sentado, pulgada a pulgada, su pierna rota golpeando la pared de roca, un dolor tan blanco y caliente que casi lo hacía desmayarse a cada movimiento. Soledad venía al final, la bebé Luz atada a su pecho, su corazón latiendo por todos ellos. Sus ojos no estaban en el sendero,
estaban en las figuras de sus hijos y de Alex, memorizando cada uno, empujándolos hacia abajo con su pura voluntad. La pared del cañón era una bestia de 1000 metros de altura, y ellos eran solo insectos aferrados a su costado. Estaban a un tercio del camino hacia abajo, tal vez 100 metros en la pared vertical, cuando las siluetas aparecieron contra el cielo brillante en el borde que acababan de abandonar. Eran 4, 5 hombres. El comandante Valles estaba entre ellos. Se quedaron quietos por un segundo, incrédulos, escaneando el vacío, y entonces uno de ellos señaló. Un grito resonó en el cañón, distorsionado por el eco. «¡Allí están! ¡En la pared! ¡Hijos de...!» Valles no esperó. Levantó su rifle. «¡Tírenles!», rugió, y el sonido de su voz rebotó en la roca, un trueno de muerte. El primer disparo fue un estallido ensordecedor. La bala golpeó la piedra a 1 metro por encima de la cabeza de Soledad, enviando una lluvia de esquirlas afiladas que le cortaron la mejilla. Los niños gritaron, esta vez un grito de terror puro, y se pegaron a la roca, paralizados. «¡No miren arriba!», gritó Soledad, su voz más fuerte que los disparos, más poderosa que el miedo. «Sigan bajando. Muevan los pies. Mateo, mueve a tus hermanas. Ahora». Ese grito rompió el hechizo. El pánico se convirtió en movimiento frenético. Otro disparo golpeó cerca de Alex, arrancándole un trozo de tela de su camisa. El sendero, por suerte, era un zigzag apretado. Dieron vuelta en un recodo, agachándose bajo un saliente de roca que los protegió momentáneamente del fuego directo. Los hombres arriba maldecían, moviéndose por el borde, tratando de encontrar un mejor ángulo. Pero la pared era demasiado vertical. «¡Rápido! ¡Rápido!», jadeaba Soledad. Ya no se trataba de cuidado, se trataba de velocidad. Resbalaban, se cortaban las manos, los pies. Alex soltó un grito de dolor cuando su pierna rota se atascó en una grieta, pero Mateo, sin dudarlo, subió 2 pasos y la liberó a la fuerza. Siguieron bajando, una caída controlada, el pánico dándoles una fuerza inhumana. Oían los disparos arriba, las balas rebotando en la roca, pero ya no podían alcanzarlos. Estaban demasiado abajo, demasiado pegados a la pared. Bajaron durante lo que parecieron horas, mucho después de que los gritos y los disparos se detuvieran. Sus músculos eran gelatina, sus manos sangraban, la sed era una lija en sus gargantas. Finalmente, cuando el sol de la tarde pintaba de rojo sangre las cimas del cañón, los pies de Mateo tocaron tierra firme. El fondo del cañón era un lecho de río seco, lleno de rocas gigantes. Cayeron uno por uno, colapsando sobre la arena pedregosa, incapaces de moverse. Mateo vomitó de puro agotamiento. Las gemelas temblaban, abrazadas. Alex yacía de espaldas, su pierna un desastre hinchado pero vivo. Soledad, con la bebé aún dormida en su pecho, se derrumbó sobre sus rodillas, tocó la tierra sólida y por primera vez en días se permitió llorar en silencio. Habían cruzado, pero la salvación del descenso fue solo el comienzo de la tercera prueba, el desierto. Habían escapado de los hombres, pero ahora se enfrentaban a la naturaleza implacable del fondo del cañón. El lecho del río seco, el único camino a seguir, se convirtió en un horno a medida que avanzaba el tercer día. El sol rebotaba en las paredes de roca roja, y el calor era sofocante, un enemigo silencioso peor que las balas. La segunda botella de agua se acabó a mediodía. La bebé Luz había dejado de llorar, un silencio letárgico que aterrorizaba a Soledad más que cualquier grito. Tadeo, demasiado débil para caminar, tuvo que ser cargado alternativamente por Mateo y Luna. Estrella, delirando por la sed, tropezaba y caía, levantándose en silencio, sus ojos vacíos. Alex era un peso muerto. La muleta improvisada era inútil en la arena profunda. Él y Soledad habían desarrollado una rutina horrible. Él saltaba sobre su pierna buena, apoyado en ella. Daban 3 pasos y colapsaban. Luego descansaban 1 minuto, y de nuevo. Hop, drag, colapso. Sus manos estaban destrozadas, sus labios rotos y sangrando.
Al atardecer del tercer día, cuando el cielo se tiñó de un púrpura enfermizo, Soledad colapsó y no se levantó. Vio las rocas, el cielo indiferente. Aquí moriremos, pensó, una calma helada invadiéndola, como los coyotes que dijo Valles. Ramiro, te fallé. Amá, la voz de Mateo fue un graznido. Mira, humo. Soledad levantó la vista. Apenas podía enfocar. Mateo señalaba una grieta en la pared del cañón a 1 kilómetro de distancia. Un hilo delgado de humo gris se elevaba en el aire quieto. No era un incendio, era una fogata, era vida. Esa visión rompió la apatía. «Levántense», gritó Soledad, su voz ronca. «Caminen, Mateo, carga a Tadeo, Luna, Estrella, caminen». Se puso de pie, arrastró a Alex y comenzaron el último tramo. No caminaron, se arrastraron. Cuando llegaron al claro escondido entre las rocas, era casi de noche. No era un pueblo. Eran 5 o 6 chozas hechas de lámina oxidada, piedra y madera de mezquite. La escondida. Hombres salieron de las sombras, no con rifles de asalto, sino con escopetas viejas y machetes. Eran flacos, barbudos, sus rostros curtidos por el sol y la desconfianza. Parecían fantasmas. Soledad cayó de rodillas, levantando a la bebé Luz como ofrenda. «Ayuda», suplicó. Por favor, don Artemio, Valles, nos persiguen. Los niños, agua, él». Uno de los hombres, un anciano con ojos que parecían haberlo visto todo, miró a Alex, luego a los niños deshidratados. Escupió en el polvo. «Artemio, Valles, nombres de víboras», dijo. «Tráiganlos, denles agua, a la doña». El campamento era un refugio de tarahumaras y mestizos despojados, familias que se habían negado a ceder sus tierras a Artemio y habían elegido el exilio en el fondo del cañón. Soledad y sus hijos se quedaron en la escondida 7 meses. La doña del campamento, una curandera llamada Rosa, miró la pierna de Alex. «Gangrena», dijo. Pero el mezcal y la penicilina del viejo Elías la detuvieron. «Conozco su marca. Tienes suerte, muchacho, y agallas viuda». Con hierbas y un cuchillo al rojo vivo, doña Rosa salvó la pierna, aunque Alex quedaría con una cojera permanente. Los niños recuperaron su peso. Mateo aprendió a cazar con los hombres. La vida era dura, primitiva, pero libre. Cuando Alex estuvo lo suficientemente fuerte, los mineros lo guiaron hacia el norte, por rutas que solo ellos conocían, una travesía de semanas por el desierto, hasta que cruzó la frontera en Sonora. Soledad no supo nada de él durante 1 año. La vida continuó, hasta que un día un minero regresó de un viaje al pueblo y buscó a Soledad. Don Elías había muerto, de viejo, en su cama, pero le había dejado una carta. Era de Alex. Había llegado a Colorado y no se había callado. Había contactado a periodistas, a grupos de derechos humanos. Habló del aserradero, de la pista de aterrizaje, de Artemio. En 1990, la noticia llegó a la escondida como un trueno. El gobierno federal, presionado por Estados Unidos por el intento de asesinato de un estudiante estadounidense, nunca mencionaron el narco, había intervenido el aserradero. Hubo un tiroteo. El comandante Valles fue abatido. Don Artemio fue arrestado no por la droga, sino por evasión fiscal, tala ilegal y el asesinato del nieto de don Elías. Denver, Colorado, enero de 2011. Afuera nieva. Soledad Martínez, ahora con 62 años, observa a sus nietos jugar en el patio de un pequeño apartamento cálido. Sus manos, aunque marcadas, están suaves. Mateo, Luna, Estrella y Tadeo viven cerca, todos ciudadanos estadounidenses, con sus propias familias. Luz, la bebé del rebozo, está en la universidad. Tocan el timbre. Es Alex Thompson, 43 años, profesor de biología en la universidad local. Su cojera es pronunciada. En sus manos trae un platón. «Hola, amá Sole», dice, el apodo que le dio en la escondida. Su español es perfecto. «Te traje esto, apple pie,
como el que decías que yo pedía en mis delirios. Soledad ríe, un sonido suave, y lo abraza. Se sientan en la cocina mientras los niños ríen. A veces sueño con el remolque, dice Soledad en voz baja. El olor, el miedo bajo el fregadero. Alex asiente, su rostro de repente sombrío. Yo sueño con el hoyo y con la bota del capataz. Me mordí la lengua casi hasta partirla para no gritar. Lo sé, mijo, lo sé. Compraste esa chatarra con todo lo que tenías, Soledad, dice Alex mirándola. Pensaste que estabas comprando un techo. Soledad mira la nieve caer, mira a sus nietos, seguros y ruidosos. Mira al hombre cuya vida salvó, y que a cambio salvó a toda su familia, patrocinando su asilo en Estados Unidos. No, dice ella, sus ojos llenos de una claridad ganada con esfuerzo. Compré algo mejor. Compré la oportunidad de enseñarle a mis hijos que vale más un gramo de valor que una tonelada de miedo. Compré el derecho de poder llamarme, de verdad, su madre. ¿Y tú? ¿Qué te pareció la decisión de Soledad? ¿Fue una locura? ¿Fue valentía? ¿O fue simplemente lo que una madre debe hacer? Me conmueve mucho leer sus propias historias de fortaleza aquí en el canal. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que la compasión es el acto de resistencia más grande que existe, te invito a suscribirte. No estás solo en esta comunidad de personas que sienten profundo. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que sentiste, qué aprendiste de la decisión de Soledad en ese remolque. Queremos leerte. Y por favor, comparte esta historia para que la voz de Soledad y la de tantas personas que hacen lo corre